Invertir en el Perú, hoy, 2021, ¿buena o mala idea? Resolvámoslos hoy en Zona Financiera. Buenas noches amigos de Perú Contable, Zona Financiera. Hoy día vamos a hablar un poco de los productos de inversión y la gama y pool de productos que existen en el sistema financiero. Vamos a resolver dudas si hoy en día es factible o no invertir hacia ciertas herramientas para obtener liquidez. No es de llano conocimiento el saber que las inversiones van a la mano tanto del riesgo, tanto político, social, climático, entre otros que existen para poder determinar un riesgo y querer o solicitar un tipo de rentabilidad. Entre los diferentes productos bancarios financieros donde una persona natural o jurídica puede apostar para poder generar un tipo de rentabilidad, existen varios. Tenemos un pool de productos y también un pool de ofertas por medio de entidades que te pueden respaldar. Pero primero y ante todo tenemos que tener ciertas consideraciones. Primero, que este tipo de inversión tiene que estar respaldado por la SBS. El respaldo de la SBS y las exigencias que ellos solicitan es que tenga un seguro, un fondo o un seguro de inversión. Este es obligatorio para que, de ser el caso o de haber la probabilidad de que cierta entidad financiera quiebre en el lapso de tiempo, se pueda devolver este dinero en su integridad o actualmente el importe máximo es de 100.000 soles. Pero bueno, entonces vamos primero a detallar qué tipo de productos existen actualmente en el Perú. Tenemos cuentas de ahorro que son de forma pasiva, tenemos fondos mutuos, tenemos cuentas a plazos, tenemos crowdfunding de factoring, tenemos crowdfunding de préstamos, tenemos también de hipotecarios, entre otros que son ya acciones netamente en bolsa de modo bursátil. Y bueno, eso es lo que regularmente te ofrecen en el mercado. Pero ¿qué son realmente las inversiones? ¿O qué se puede determinar como tal? La inversión viene a ser el ingreso de un ingreso monetario, el cual tú designas hacia una entidad y la cual tú esperas un retorno, una rentabilidad, una ganancia. Entonces, tenemos las pasivas y tenemos las agresivas. Las pasivas actualmente te dan un porcentaje mínimo. Ese porcentaje mínimo en tasa de interés comercial estamos hablando del 0.1, 0.2%. ¿Por qué? Porque su modo rotativo de ingreso y salida no genera propiamente una ganancia para esa entidad y por lo mismo no genera una ganancia para el depositante. Acá tenemos cuentas de ahorro y tenemos las cuentas corrientes. En todos estos tipos de inversiones uno tiene que considerar un índice puntual que viene a ser la tasa efectiva anual. Pero en este tipo de productos de inversión de rentabilidad vamos a buscar el TREA, que es la tasa de rentabilidad efectiva anual. Es la cual nos va a determinar cuánto de porcentaje vamos a recibir por nuestro dinero. Entonces, como estamos hablando ahorita de cuentas a plazo, tenemos diferentes tipos de fondeos de cuentas a plazo que posterior voy a detallar. Pero primero, en términos generales, la cuenta a plazo en el mercado peruano está fluctuando en una tasa aproximada de entre el 4% hasta un 8%. Inclusive a más, pero va a depender de las campañas de las financieras, va a depender de las campañas de los bancos. Hay diferentes factores el cual pueden establecer este tipo de tasas. Estos en cuanto a las cuentas a plazos. Pero ¿cómo puedo abrir una cuenta a plazo? En diferentes entidades financieras puedes abrirlo desde 1.000 soles. E inclusive hay algunas que puedes abrirlo desde 500 soles. Soles tanto como en dólares. Actualmente estas son las dos monedas que podemos trabajar. Y la rentabilidad por tipo de moneda varía y porcentualmente sí es notoria. Estamos hablando en dólares que estamos llegando el 1.5% anual en TREA, o si no en soles, como les mencionaba, de 4 a 8 a más porcentualidad, dependiendo de la entidad donde te dirijas. ¿Y dónde puedo conseguir eso? ¿O dónde puedo validar ello? Entras
a la Superintendencia de Banca Seguros, a la página, tiene detallado cuáles son las entidades que están aptas para recibir fondos del sector público-privado. Entonces, ahí podemos detallar cuáles son estas entidades que tienen las facultades para recaudar estos fondos y darte una rentabilidad por ello. Esto es en cuanto a las cuentas a plazos. En cuanto a los fondos mutuos. Los fondos mutuos es un tipo de producto muy atractivo que últimamente en los años ha venido cavando más en la mente de los inversionistas. Hablando mundialmente, es uno de los productos mayor utilizados por la flexibilidad del mismo. A diferencia de las cuentas a plazos nos indican mi dinero, lo deposito en este lapso de tiempo, digamos de 3 a 6 a 9 meses, y yo recibo una rentabilidad, una ganancia por ello. Pero ¿qué pasa si yo quiero retirarlo antes en una cuenta a plazo? Que va a haber una penalidad y es cobrada por porcentualidad. ¿Bajo qué concepto? La entidad financiera tenía esperado rentabilizar tu dinero, o sea, obtener cierta ganancia en este lapso de tiempo, y ya se había programado. Entonces, si tú lo retiras antes, tú estás desprogramando una rentabilidad que está esperando la entidad. Entonces, las cuentas a plazos, por retirar dinero antes del tiempo pactado, te cobran una penalidad. Otra característica de las cuentas a plazos es que tú puedes determinar cuándo recibes tu rentabilidad o tu ganancia. Puede ser mensualmente en el lapso de tiempo o al final, ya acumulado, al final de tiempo, digamos de los 3, 6, 9 meses hasta un año que puedas haber establecido tu contrato. Diferencia del fondo mutuo. El fondo mutuo tiene esa peculiaridad de que tú puedes depositar hoy y en su mejor caso, al día siguiente puedes retirarlo por alguna emergencia y no te cobran ninguna penalidad por ello. Sin embargo, acá tenemos que tener ciertas consideraciones especiales. ¿Por qué? Existen diferentes tipos de fondos mutuos. Va a depender del perfil, de cómo te determines o cómo un asesor financiero te puede determinar tu perfil de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que ven para un perfil de riesgo? Primero, edad, ingresos y responsabilidades. Puesto un joven de 25 o 30 años no tiene las responsabilidades, de repente carga familiar o tiene pagos adicionales por casa, auto, entre otros, no los tiene. A que una persona de 40, 50 años tenga carga familiar, tiene que pagar ciertas cuotas por algún préstamo o crédito, entonces ahí su nivel de riesgo es mayor. Tenemos que confirmar y determinar esto para ver exactamente hacia dónde puedes invertir. Puesto aquí tenemos el tipo de fondo mutuo, el cual es de modo más pasivo, uno intermedio y uno más agresivo. En los tipos de fondos mutuos que es más pasivo, vienen a invertirse netamente sus fondos en cuentas a plazos y bonos. En los que son medianamente o 50-50, ya acá se invierte el 50% en acciones. ¿Y qué son las acciones? Posterior les detallo, pero básicamente es invertir en bolsa. Entonces tienes una probabilidad del 50% de que tu dinero, por medida de fluctuación de la bolsa, puede caer o perderse. Pero sin embargo, pueden también crecer agresivamente en un 50%. Y el otro 50% queda sí o sí garantizado que te pueden devolver al momento de querer retirar ese dinero. Formas de llamarlos en depósito en este tipo de cuentas también hay diferentes nombres entre las entidades financieras, pero puntualmente esto es la figura que se ve. Y la figura más agresiva son estos tipos de fondos mutuos donde el 100% se corre en bolsa. ¿Pero qué es un fondo mutuo? ¿Qué podemos explicar así de forma sencilla? Un fondo mutuo viene a ser un tipo, podríamos llamarlo un fondo mutuo de modo explícita, en el cual una persona quiere invertir. Puede invertir soles, puede invertir dólares, puede invertir la moneda que desee, de forma, mirándola de forma exterior,
digamos, puede invertir en acciones del exterior, tanto como en acciones nacionales. Pero uno no es experto en eso. Entonces, ¿en quién confía para poder invertir ello? Ahí vienen las entidades financieras que tienen a su respaldo expertos de la materia, que saben cuándo comprar, cuándo vender, y de acuerdo a ello van a saber invertir y poder retornar tu dinero. Actualmente, entre las entidades financieras, las cinco en primera entidades financieras, los 5 bancos más conocidos, tienen similar tasa, similar rentabilidad hacia tu producto. Pero ¿qué es lo que puede definir el adquirir entre uno u otro banco? Vamos al modo explícito. Que primero te tienen que presentar el producto, te tienen que decir, ¿sabes qué? Este tipo de fondo mutuo voy a invertir en, digamos, en petróleo, acciones de petróleo, acciones de transporte, acciones aéreas, acciones agrícolas, y te tiene que mostrar su histórico. ¿Cómo puedo adquirir un fondo mutuo? Primero, tengo que ver hacia atrás, porque hacia adelante o hacia el futuro no podemos ver, pero sí podemos ver sus históricos y eso nos va a dar un gran índice. Tienes que ver cuál ha sido su rentabilidad como mínima en 4 años. Esos 4 años te van a determinar el siguiente o los 4 siguientes años. No necesariamente va a ser igual, pero puede ser un índice para poder confirmar o aceptar este producto. Entonces, tenemos que ver el histórico. Posterior, la seriedad de esta entidad financiera y cómo se ha ido comportando en la Superintendencia de Mercado y Valores. La Superintendencia de Mercado y Valores sí, es una entidad reguladora para todas aquellas empresas las cuales tienen acciones en el mercado peruano de forma nacional. También hay para verlo de forma internacional, pero bueno, esa es otra entidad la cual no regulariza puntualmente las empresas peruanas. Bien, eso tenemos en cuanto a las cuentas a plazos y los fondos mutuos. Pero ¿qué otros productos más de inversión hay en el Perú? También tenemos los crowdfunding. Tenemos crowdfunding de factoring, tenemos crowdfunding de préstamos, tenemos crowdfunding de hipotecarios o de construcción. ¿Pero qué es este producto? Actualmente existen en modo de inversión en las financieras. No tanto los bancos lo utilizan, pero ¿qué viene a ser? Viene a ser el conjunto de personas que tienen el dinero y quieren invertir en algo. Entonces, se busca a esas personas y a la par se busca a las personas que tienen una idea de inversión. Entonces, esa idea de esa persona o esa empresa que quiere invertir en algo es muy buena de repente, pero no tiene los fondos. Y buscar un inversionista, pongámoslo por ejemplo, que te brinde $10,000 hoy en día y que invierta a ciencia cierta hacia tu negocio, es un poco más difícil. Pero ¿qué pasa si tenemos a 1,000 personas con $10? Tenemos esos mismos fondos, pero con un riesgo mucho menor. Ese debe ser un crowdfunding. Entonces, primero tenemos lo que es para estas financieras que quieren dar este tipo de productos para aquellas personas que quieren un préstamo. Yo, como persona natural o como empresario, deseo un préstamo, pero no sé a qué entidad financiera solicitarla. Ellos te brindan esta opción y le dicen a ciertas accionistas que pueden invertir hacia esa necesidad de este empresario y van a recibir una rentabilidad, puesto se les va a pagar en cuotas y bajo una tasa de interés. Y lo van a recibir periódicamente, en un lapso de tiempo que se pueda establecer. Entonces, ¿y cómo se promueve esto? ¿O dónde los ves para poder obtener este tipo de productos? Tanto como inversionista o tanto como empresa o persona que tiene la necesidad de requerir ese producto. Actualmente se están trabajando a nivel financiera y se están trabajando a nivel de internet, en redes sociales, en publicidad por Google, publicidad en todo tipo de redes sociales y alojadas en alguna página web o un site de esa entidad. Y todas estas tienen que estar regularizadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, que es la SBS. Entonces, ahí tenemos esa figura de obtener este tipo de fondeo, para
aprovechar o para poder fondear hacia alguna persona o empresario que requiera un tipo de préstamo. Pero también tenemos esa misma figura para un tipo de construcción o un tipo de proyecto. Digamos, tenemos que crear unos condominios y no tenemos los accionistas necesarios. Abrimos un crowdfunding con una financiera en lo cual invitamos a muchas personas, pueden ser cientos, decenas de personas o cientos de personas que quieran recibir una rentabilidad porque tienen un dinero en exceso. Y puede ser mínimo. De repente son 10.000 soles, 20.000 soles. Pero con eso, sumado en la cantidad de personas que quieran invertir, van a poder cumplir esa necesidad de préstamo o esa necesidad de préstamo netamente para poder terminar este proyecto establecido. En este tipo de productos de crowdfunding tenemos también el que es de factoring. Este crowdfunding de factoring es muy interesante. ¿Por qué? Como ya hemos hablado en anteriores programas que he realizado, el tipo de producto de factoring es de muy bajo riesgo para un inversionista. Entonces, hay una persona que tiene una necesidad de financiamiento por medio de una factura, de un documento que está pendiente de cobrar. O sea, sí o sí se tiene que pagar porque se va a volver un título de valor. Pero tan solo tienes que esperar un lapso de tiempo. Entonces, tú ya sabes que alguien ha girado un documento, un compromiso de pago, y alguien va a pagarlo. Entonces, tú tienes el dinero, lo depositas hacia esa entidad financiera va a recibir un ingreso, un porcentaje, y te va a dar un porcentaje. Entonces, ¿y qué es lo que hiciste? Tan solo pusiste tu dinero. Ese es el crowdfunding de factoring. Y actualmente en el mercado peruano estamos hablando de tasas de devolución entre el 10 al 15%. Muchísimo mayor a lo que es fondos mutuos, a lo que es cuentas a plazos e inclusive acciones, y con un menor riesgo. Entonces, puedes recibir el 15% de una rentabilidad de una inversión de $10.000, digamos. Estás recibiendo bastante. ¿En qué lapso de tiempo? Máximo 120 días, máximo 6 meses, ya estás recibiendo ese tipo de porcentaje. Pero ¿cuál es ahí el detalle? El detalle es que tienes que encontrar una entidad financiera la cual esté regida por la Superintendencia de Bancos y Seguros, el cual tenga un seguro por este tipo de operaciones y el cual tenga la trascendencia y la responsabilidad social hacia trabajar con productos financieros. Entonces, este tipo de productos es muy atractivo, es poco conocido en término Perú. En Latinoamérica ya se conoce hace varios años, y es puntualmente ser accionista o fondeador de dinero hacia estas entidades de factoring, a estas entidades de préstamos, que pueden ser PYME o pueden ser préstamos personales, o hacia estas empresas de crowdfunding de construcción o de proyectos en general. Es un tipo de fondo muy interesante. Algo que quería acotar es que también las cuentas a plazos tienen ese tipo de modalidad. ¿Por qué? Porque hay entidades como financieras, cooperativas, entre otras, las cuales ese dinero que tú depositaste para la cuenta a plazo, las van a invertir en factoring también. O las van a invertir en algún tipo de proyecto y van a recibir ciertamente su rentabilidad. Y por eso, acá en este tipo de productos podemos decir que podemos obtener cierta rentabilidad, pero tenemos que ver el abanico de productos que existen en el Perú. De forma internacional hay muchos más, pero en el Perú tenemos estos que son los más estudiados, que son los más que tienen mayor proyección en crecimiento y todo. Bien, amigos, entonces el día de hoy hemos tratado estos productos de inversión financiera para poder obtener rentabilidad. Entonces quería agradecer como siempre a nuestros amigos, nuestros visitantes de Zona Financiera, de Perú Contable, y nos estamos viendo hasta el próximo viernes. Hasta luego, amigos.